La nueva historia de Pereira. Por Álvaro Acevedo Tarazona. TARAZON20@mail.com. Historiador de la Universidad Industrial de Santander. A partir del análisis de los documentos de la Notaría Primera de Pereira, del Archivo Parroquial de la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza, del Archivo Histórico de Cartago, del Archivo General de la Nación y de la propia memoria de la ciudad. El punto central del debate está en la generosa donación de tierras que hiciera la familia Pereira, donde se originaría la aldea en 1863. El historiador Víctor Zuluaga abrió la polémica al sostener que el acto fundacional de la ciudad en 1863 no podía seguir rindiendo culto oficial a José Francisco Pereira y su hijo Guillermo Pereira Gamba, y menos continuar, siendo considerados estos como los altruistas donantes de parte de sus tierras, donde se asentaría la población de Pereira. Reafirmaba el historiador que Guillermo Pereira Gamba no podía haber donado las tierras para la fundación de Pereira, porque las propiedades familiares llegaban hasta el sitio de la cabecera oriental del aeropuerto Matecaña, según lo declaró en su momento Pereira Martínez, padre, a su apoderado, don Félix de la Abadía, en documento público. Los verdaderos propietarios de las tierras en 1863, donde se fundó la ciudad de Pereira, eran los descendientes de don Manuel Antonio Gómez de las Villa. Estos terrenos se extendían desde el lugar llamado Matecaña hasta el contadero de Goya, y sitio donde se fundó la antigua Cartago o Villa de Robledo Pereira en la fecha mencionada. De manera que Guillermo Pereira Gamba había transferido a los colonos unas tierras que no eran de su propiedad, con el único fin de valorar las que sí le pertenecían en las vecindades. En consecuencia, lo que había detrás de aquel generoso desprendimiento de Pereira Gamba no era más que la mentira y su afán de enriquecimiento. Estas afirmaciones sobre los orígenes de Pereira compartían los argumentos del cronista de la ciudad Carlos Echeverri Uribe en su texto Apuntes para la historia de Pereira, en el que aseguraba que los predios donde se creó la aldea en 1863 no le pertenecían a los Pereira entre los ríos Otón y Consota, y desde el contadero de Goya Parque Olaya Herrera hasta la hacienda Mata de Caña. Así, el historiador Víctor Zuluaga enfatizaba en que dichas tierras habían sido de Manuel Gómez Las Villa, y que el interés de los Pereira, padre e hijo, fue sacar siempre ventaja al crear una aldea cerca de sus tierras, el primero, porque así valoraría estas, y se las podría vender más cara a los colonos, como desde siempre manifestó tal interés. El segundo, porque no contento con esto, se inventó un acto notarial, con testigos y demás consideraciones, para señalar que las tierras donde se levantó la aldea de la antigua Cartago eran suyos, asaltando la buena fe del cura senil Remigio Antonio Cañarte, quien había asentado el acto con unos vecinos de Cartago y los colonos del lugar mediante una celebración eucarística. Esta versión de la no gratitud a los Pereira, además de ser referida por Carlos Echeverri Uribe, se encontraba posteriormente señalada en las crónicas de Ricardo Sánchez y en el texto histórico de Hugo Ángel Jaramillo. La base de esta argumentación llevaba a Víctor Zuluaga a zanjar el asunto argumentando que la ciudad nada debía a los Pereira. ¿Cuáles eran los móviles para que los Pereira, padre e hijo, mintieran y toda una localidad hubiese aceptado esta mentira? ¿Cuáles eran los intereses de los colonos para alcanzar el estatus de aldea, o del padre Cañarte, y los vecinos de Cartago para detener la avanzada antioqueña hacia las tierras del Cauca? Una forma de encontrar respuesta a estos interrogantes es reconocer la trama de significaciones del grupo social a lo largo de su existencia y la manera como éste transmite de generación en generación las nuevas significaciones, lo cual implica estudiar las estructuras de sentido o códigos establecidos del grupo social que se estudia. Para el caso de las investigaciones sobre los orígenes de Pereira, el propósito es desentramar la significación que condujo a la leyenda fundacional, una celebración eucarística y un acto de generoso desprendimiento. No hay nada más válido que interrogar de nuevo los acontecimientos de 1863 que dieron origen a la aldea. Se trata de colocar en su justa medida la celebración eucarística y la generosa donación de tierras que dio origen a Pereira en 1863, y a partir de este nuevo análisis valorar los protocolos notariales que demarcaron las propiedades, para un hecho fundacional, que en el trasfondo estaba guiado por intereses políticos. La fundación de Pereira, una historia de protocolos notariales y linderos imprecisos paralelo al debate sobre su origen abierto por el historiador Víctor Zuluaga. El investigador Emilio Gutiérrez Díaz hacía una juiciosa pesquisa de las fuentes de archivo que el mismo Zuluaga había cotejado, ampliaba otras indagaciones documentales y sometía una hipótesis distinta a la crítica. La continua pesquisa de Emilio Gutiérrez habría de ser expuestas durante más de año y medio en la Academia Pereirana de Historia 2005 a 2006. Allí también se debatió el generoso desprendimiento de Pereira Gamba y se le dio la razón, en cierta manera, a la hipótesis de Víctor Zuluaga, la cual rezaba que las tierras de Pereira Martínez, padre, llegaban hasta el sitio hoy llamado Turín en su momento denominado Marignacia, colindante al aeropuerto Matecaña, y teniendo como principal delimitación el tramo de la quebrada Egoya desde su desembocadura hasta el punto que dicha quebrada toma rumbo occidente-oriente. Así, en aquellas discusiones de la Academia, también se concluía que Pereira Gamba había transferido tierras a los colonos de la villa de Robledo, que no le pertenecían, apoyado por otras personalidades de Cartago, con el fin de favorecer el asentamiento del poblado, y de paso sacar los mejores dividendos al vender sus tierras colindantes valorizadas por esta fundación. El interés de los cartagüeños de protocolizar este acto fundacional mediante la donación de las tierras en una figura de prestancia como Guillermo Pereira Gamba no tenía otra intención que frenar la avanzada colonizadora antioqueña. Esta disputa tenía antecedentes, desde que en 1854 los caucanos ya se habían opuesto a que les entregaran a los pobladores de Condina, ubicado al sur de Pereira entre ríos Consota y Barbas, las tierras que les adjudicase la nación. En 1859 también se opusieron a que les entregaran las tierras adjudicadas a los pobladores de la villa de Robledo. Lo más importante de esta segunda posición tenía que ver con el hecho político que había dado origen a Pereira y a los actores involucrados en el mismo. Relataba Eliodoro Peña Piñeiro, 1892, otro de los primeros cronistas e historiadores de la ciudad, que el presbítero Remigio Antonio Cañarte, a la cabeza de un grupo de colonos antioqueños, había logrado edificar una capilla sobre las ruinas de la antigua ciudad de Cartago y volverá a oficiar misa un 24 de agosto de 1863. El cura colectó limosnas, promovió paseos, avivó al pueblo y apeló a sus amigos, hasta lograr demarcar la plaza de calles sobre el trazado de la antigua ciudad y edificar un sencillo templo para la naciente villa.
Lo interesante de este acto fundacional, relatado por Piñeiro, era que la aldea había sido llamada la antigua Cartago, como de la misma manera, se registró en el libro primero de bautismos de la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza. Solo hasta 1872, casi un decenio después de oficiarse el acto parroquial para la fundación de la antigua Cartago, se registró en el libro de bautismos en la villa de Pereira. Lo que estaba en el juego político era el acto fundacional de la aldea, mediante el cual las élites cartagüeñas sostuvieron que toda la iniciativa había sido caucana. ¿Por qué este interés de los cartagüeños? La respuesta se encuentra en otro libro de crónicas del año de 1963, no menos relevante que los anteriores por su intento de dialogar con la tradición cronística de la ciudad. Nos referimos al libro de crónicas Historia de una ciudad de Fernando Uribe Uribe. En uno de los apartes del texto, Uribe señala que el ánimo de los cartagüeños para crear una aldea no era otro que el de adelantársele a los colonos antioqueños en su avanzada colonizadora, la cual ya había transmontado la cordillera central hacia Mariquita y el Líbano, al igual que hacia el sur, donde ya se habían plantado los primeros mojones en Santa Rosa de Cabal desde el año de 1844, quedando solo por ocupar la barrera del Otón, y de allí la expansión definitiva, hacia el valle del río Cauca. Por ello no es extraño encontrar colonos pobres antes de 1863, asentados en las márgenes del río Otón y de la quebrada de Goya, solicitándole a la administración de Popayán que los elevara a la categoría de aldea. Después vendría la historia que ya se conoce, el desprendimiento generoso de Guillermo Pereira Gamba para la creación de la antigua Cartago o Villa de Robledo en 1863, atendiendo a la voluntad de su padre, y cuyo gestor había sido el padre Remigio Antonio Cañarte, quien con el acto simbólico de las primeras misas 24 y 30 de agosto, legitimó a los cartagüeños como impulsores y partícipes materiales de la idea. De ahí el interés del padre Cañarte de asentar las primeras partidas de bautismos y casamientos en la aldea como hechos consumados en la antigua Cartago. El enorme interés de los colonos por acercarse a los vecinos de Cartago, y no a los de Santa Rosa, también se explica, porque la mayoría de los terrenos baldíos, si hemos de creerle a Carlos Echeverri Uribe, se encontraban ubicados hacia Cartago. Narra también el cronista que hasta 1870, la mayoría de víveres para abastecer la naciente villa, se traían desde Santa Rosa de Cabal, pero que a partir de 1870, cuando empezó a llegar un crecido número de inmigrantes del Estado soberano de Antioquia, los vecinos de la villa establecieron la compra de víveres en Cartago, lo que despertó celos infundados y pasiones lugareñas hacia los colonos por parte de los cartagüeños. De manera que nuevamente los colonos debieron proveerse por algún tiempo de Santa Rosa hasta que crearon su propio mercado y centro de negocios en la recién creada villa. El simple acto fundacional de la aldea se constituía en un hecho político de dimensiones muy importantes para entender, en parte, las tensiones y conflictos de la colonización antioqueña en las inmediaciones del Cauca. Sin embargo, Emilio Gutiérrez Díaz, no satisfecho con esta explicación parcial de los orígenes de Pereira, sobre todo en lo referente a su no gratitud a los Pereira por su falso desprendimiento de las tierras donde se asentaría la aldea, sostuvo una tercera hipótesis en la cual compartía tanto el hecho político del acto fundacional de la Villa de Robledo como el primer enunciado de la hipótesis discutida en la academia, en la que se refería que las tierras de Pereira Martínez, padre, llegaban hasta el sitio hoy llamado Turín, colindante al aeropuerto Matecaña, y teniendo como principal delimitación el tramo de la quebrada Egoya, desde su desembocadura hasta el punto que dicha quebrada toma rumbo occidente-oriente. A partir de este acuerdo, Emilio Gutiérrez Díaz dio un giro a la investigación al sostener que los Gómez Las Villa habían ya perdido el derecho a la posesión de sus tierras, puesto que para defenderlas no intentaron ninguna acción, sino cuando ya sus gestiones eran inútiles por haber recaído sobre ellas acción prescriptiva en favor de los ocupantes. En el mismo orden de la argumentación, Guillermo Pereira Gamba donó tierras a los colonos de la Villa de Robledo, que sí le pertenecían a juicio de las autoridades de Cartago y otras personalidades de esa ciudad, prestándole un gran servicio a todo el vecindario y generando mejores posibilidades para vender las tierras de que seguía siendo dueño en las proximidades. Gutiérrez Díaz sostiene también que Pereira Gamba no se arriesgaría a incurrir en un acto que socavara su prestigio de abogado titulado prohombre de Cartago, miembro del Congreso Nacional y miembro fundador de la logia masónica La Aurora, de Cali. Argumenta también el investigador que la donación no podría haberse constituido en un ilícito cohonestado por el gobernador de la provincia, el alcalde de Cartago, los miembros de la legislatura provincial, los ediles del cabildo, el notario del distrito, el registrador de instrumentos públicos y demás autoridades y personalidades. La polémica tiene que ver con los linderos del globo de tierra, que en 1825 José Francisco Pereira Martínez le compró a la nación 9.669. 5 fanegadas correspondientes a 6.188.5 hectáreas por la irrisoria, suma de 4.234 pesos, 6 reales. Las tierras heredadas, y de las que dispuso su hijo Guillermo Pereira Gamba, se circunscribían a un globo impreciso, entre la quebrada de Consota y el río Octún, por lo largo y por lo ancho, entre las quebradas de las Partidas, o de Goya, y los resguardos de los indígenas de la población de los Cerillos. ¿En dónde ubicar con exactitud los mojones del límite oriental? ¿En qué punto en la desembocadura? ¿En el nacimiento? ¿En el trayecto intermedio de la quebrada de las Partidas, o de Goya? Si la quebrada Egoya es la misma de las Partidas y su nacimiento, se ubica hoy más o menos en la carrera 4 con calle 13, recorriendo la mayor parte en un trayecto oriente-occidente, para luego desviar su curso hacia el norte en el sitio actual de Turín, y luego desembocar en el río Octún. Los terrenos de Pereira Gamba podrían, o no, abarcar una extensión muy importante del centro actual de la ciudad, que en la hipótesis de Emilio Gutiérrez es con probabilidad sí, y en la de Víctor Zuluaga es rotundamente no. Para Emilio Gutiérrez Díaz es claro que los límites imprecisos entre el oriente y el occidente del globo de tierra comprado por José Francisco Martínez a la nación son la evidencia más contundente de la polémica entre la quebrada de Consota y el río Otún por lo largo norte-sur, y por lo ancho oriente-occidente con la quebrada de las Partidas, o de Goya, y los resguardos de los indígenas de la población de Cerrillos. En aquella época, sostiene el autor, ningún latifundio era medido con trabajo de agrimensor por el vida que esto implicaba. No era fácil montar campamentos, transportar equipos, abrir trochas y abrirse paso por entre la tontera vegetación. Estos linderos tan imprecisos,
La enorme dificultad de medirlos palmo a palmo es lo que me ha llevado a sostener que será imposible hacer una interpretación de lo que realmente ocurrió con la donación de las tierras para la creación de la aldea. El otro punto de la polémica tiene que ver con la declaración de José Francisco Pereira don Félix de la Abadía, ante juez de Cartago, que sus predios llegaban hasta el punto de Mata de Caña. Un punto que en la hipótesis de Víctor Zulora se encuentra en la actual cabecera oriental de la pista del aeropuerto, por lo cual las tierras de los Pereira jamás habían llegado hasta el actual centro de la ciudad. En cambio, en las 46 cuadras de largo 3.680 metros medidos en 1847 de los terrenos adjudicados a don Manuel Antonio Gómez Las Villa por el virrey Amari Borbón en 1810, partían del contadero de Goya hacia el occidente Tambo de Corrales al servicio de viajeros, el cual estaba ubicado en el actual Parqueo Laya Herrera, y a la altura de la calle 19, es decir, en los terrenos que hoy corresponden al centro de la ciudad. Artículo fue publicado en www.revistasdoctrinal.co.